días para ustedes, buenas tardes para nosotros aquí desde España. Sí, en primer lugar queremos agradecerles esta nueva oportunidad de poder participar en este curso. Todo esto parte también de que hace ya 3 meses yo estuve visitándoles allí en Perú y tuve la oportunidad de conocer a la doctora Leslie y al doctor Oliver. Bueno, un grupo de compañeros de allí que están trabajando duro en el Hospital Cayetano Heredia y bueno, nos invitaron a poder colaborar y ahora nos han pedido esta colaboración. Yo soy Maxi Gutiérrez, soy médico de familia, trabajo en un centro de salud, en el Centro de Salud de Zabalgana, aquí en Vitoria. Estamos situados en el País Vasco, que es la zona norte de España. Y yo trabajo en un centro urbano con una población muy joven, lo cual, bueno, tiene algunas implicaciones, digamos, sobre el trabajo que realizamos. Pero bueno, mi trabajo consiste en atender lo que hacemos los médicos de familia, ¿no? Al conjunto de la población, en la mayoría de sus problemas de salud, resolviéndolos y, si no, pidiendo colaboración con el medio hospitalario. Mi formación es como médico de familia y llevo ya más de 20 años trabajando en la consulta de atención primaria. Y yo soy Alberto. Buenos días, buenas tardes desde España. Yo soy Alberto Meléndez, también soy médico de familia. Hice una formación posterior en medicina paliativa y desde hace también casi 20 años me dedico a atender a personas y familias en fase final de vida. Mi ámbito fundamental es el domicilio y mi función principal no es tanto atender a esos casos, digamos, yo solo o con mi equipo, sino dar soporte a los compañeros de atención primaria. Digamos que si esto fuese una empresa, nuestros clientes principales no serían tanto el paciente y la familia, que sí, sino los compañeros de atención primaria que día a día tienen que pelear, que luchar para que estas personas estén lo mejor posible. Cuando Maxi me preguntó la posibilidad de estar con ustedes, yo se lo agradecí un montón porque desde hace mucho tiempo nuestros vínculos con Latinoamérica son importantes. Yo viajo con frecuencia una vez cada 2 años, más o menos, a Bolivia. Y porque desde SECPAL, desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, siempre hemos entendido que ustedes son compañeros y que ahora estas tecnologías nos permiten hacer estas cosas, ¿no? Entonces, para mí es un privilegio el poder compartir con ustedes y siento, y eso se lo decía Maxi, siento que probablemente no vamos a poder resolver muchas de sus cuestiones, por lo menos a priori. Entonces, lo que sí que hemos preparado es una pequeña presentación que vamos a hablar un poquito de cómo es la atención primaria, cómo la tenemos aquí en España, cómo son los cuidados paliativos, algunas características comunes, cómo nos organizamos aquí en España, pero sí que queremos dejar un tiempito para que nos hagan ustedes todas las preguntas que se les ocurran. Nosotros contestaremos lo que podamos y lo que sepamos, pero al no ser una materia clínica, veo que han estado hablando ustedes ahora de dolor, de opioides, digamos que es una cosa más concreta y más, esto es como es tan amplio, sí que les vamos a pedir que nos ayuden haciéndonos preguntas para que este encuentro sea lo más útil posible. El motivo de lo que les vamos a presentar es, en definitiva, una experiencia de trabajo conjunto. Bueno, el papel de la atención primaria en los cuidados paliativos, pero nosotros ya partimos de la base de que la atención primaria y los cuidados paliativos pueden hacer un trabajo conjunto, no solo la atención primaria, no solo los cuidados paliativos, y por eso hemos enviado este documento que el doctor Meléndez desarrolló en su día, que habla sobre cuidados paliativos y atención primaria, ¿no? Si tiene que ser sola la atención primaria, si tiene que ser soportada o si tiene que ser sustituida, ¿no? Por estas cuestiones de, bueno, ¿quién es el médico que se encarga del paciente paliativo? ¿Es el médico de atención primaria que le ha atendido durante todo su proceso vital? ¿O en este momento necesita una atención mucho más especializada? Y en ese momento, ¿cuál es el papel de la atención primaria cuando se produce esto?
Ese documento yo creo que se lo harán llegar para que puedan reflexionar sobre él. Y bueno, nosotros no nos vamos a ceñir expresamente al documento, al artículo, pero bueno, vamos a ir un poco presentando un poco esta experiencia. ¿Se nos escucha bien? Si no nos dicen lo contrario, seguimos como hasta ahora. ¿Seguimos? Sí, sí, se escucha bien. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, la atención primaria, definida por la Organización Mundial de la Salud, se plantea como eso, la asistencia sanitaria esencial y accesible a todos los individuos y familias de una comunidad a través de los medios aceptables para ellos, con una plena participación y un costo asequible para la comunidad y el país. Tengo la impresión de que la atención primaria también es un valor en su medio, y en Perú tuve la oportunidad de poder visitar un centro de salud, de poder estar con doctores, con residentes de la especialidad, y en definitiva lo que la atención primaria quiere hacer es eso, dar atención y asistencia a toda la población de una manera fácil, de una manera accesible, y también abordar el conjunto de la comunidad, el conjunto de las comunidades pequeñas, que en nuestros medios, tanto en el suyo como en el nuestro, son la familia, como aquellas comunidades más grandes, las comunidades escolares, las comunidades de vecinos, poder hacer una atención no solamente uno a uno en la consulta, sino también una atención comunitaria, ¿no? Haciéndolo de una manera, eso, que entremos en contacto, que podamos participar todos y, por supuesto, con un coste asequible, ¿no? Insistimos en que ese es el núcleo de la atención del sistema de salud de un país, porque es el primer contacto y porque es donde se resuelven la mayor parte de los problemas, de una manera fácil y una manera costo efectiva, ¿no? Donde se puede hablar de la atención integral. Necesitaremos médicos y profesionales que hagan una atención específica cuando hay problemas de salud concretos. Pero es fundamental que exista un profesional que mire al paciente en su conjunto, a la persona en su conjunto, para poder ver los problemas de salud que tiene, para poder orientarlos, para poder priorizarlos y para poder dar respuesta a muchos de ellos, ¿no? Yo creo que en eso coincidimos en cuanto al estilo de atención primaria que a mí me pareció percibir que también ustedes tienen en el país. En cuanto a los cuidados paliativos, también definición de la OMS es un poco farragosa, pero habla de ese enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida. Esto es, como ven, no solo el cáncer, aunque ustedes están más especializados en cáncer, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de una identificación temprana e impecable evaluación, que van a hablar luego de evaluación ustedes, de tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Esta definición fue ciertamente revolucionaria porque tiene unos matices importantes. Como veis, habla de pacientes y familias, ya no habla de un tipo de enfermedad solo, como puede ser el cáncer avanzado, sino como enfermedades amenazantes para la vida, habla de dolor y otros problemas, y ya no aparece ese término que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza de los 6 meses, cuando se decía que el pronóstico debía ser menor de 6 meses. Ahora sabemos que con las terapias oncológicas actuales, igual que con otras enfermedades, el pronóstico puede ser mayor de 6 meses, mayor de 1 año, y el paciente tener unas necesidades específicamente de cuidados paliativos. Entonces, se dirige más hacia esos problemas que hacia ese pronóstico. El pronóstico temporal no nos importa tanto como esas necesidades. De hecho, lo que vimos comparando las dos definiciones es que tratamos un problema esencial, damos a la accesibilidad una prioridad comunitaria, social, porque tiene que llegar a todo el mundo. Ambos, la atención primaria y los cuidados paliativos, se dirigen al enfermo y a la familia, promueven su participación para que no sean agentes pasivos, sino que puedan formar parte de la toma de decisiones. Y luego, muy importante en su medio y en el nuestro, es que ha de ser una atención sostenible.
como decía la definición de la OMS de la atención primaria, esto tiene que estar con los recursos y adaptado a los medios que se encuentran. Esto es lo que pone en valor lo que aquí vamos a contarles, ¿no? Si existe entre la atención primaria y los cuidados paliativos un espacio común, si existen unas características comunes, eso es lo que nos permite trabajar juntos desde esta misma óptica, ¿no? Desde la óptica de integralidad que yo hablaba, desde la óptica de enfermo y familia, desde una óptica que abre un poco más el foco de lo que abren aquellas especialidades hospitalarias habitualmente, que suelen fijarse mucho en el órgano y menos en la persona. Por eso nos parece que esta es una oportunidad de trabajo conjunto que es fundamentalmente positiva para el paciente y que después también es bastante gratificante para el profesional. Hemos mirado un poquito cómo estaban las cosas del cáncer en Perú. Ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer y habla, pues eso, de que es la primera causa de muerte en Perú, muy de cerca seguida por las enfermedades infecciosas, pero las políticas sanitarias del país han conseguido desbancar este primer puesto a las enfermedades infecciosas, y son el 20% de las muertes que se producen en Perú en un año. Esto habla de unas 35.000 muertes al año. De esto saben ustedes muchísimo más que nosotros, pero bueno, queríamos contextualizar un poquito el problema de cáncer. Nosotros decirles que actualmente en cuidados paliativos en España ya pocos equipos se dedican solo al cáncer. Sí que sigue habiendo algunos, pero casi todos ya nos dedicamos a cáncer y no cáncer. Pero bueno, esta es la realidad de su país y a esa realidad nos vamos a centrar, ¿no? Y sí que tenemos la sensación, en su país y en el nuestro, que cuando hablamos de cuidados paliativos siempre estamos orientados hacia un final muy próximo. Como ven, en la definición que hemos puesto antes de la OMS de los cuidados paliativos, no hablan de pronóstico, hablan de gravedad de los problemas o de repercusión de los problemas, pero sí que es cierto que en nuestro entorno, cuando se despierta un poco la necesidad o la indicación de cuidados paliativos, suelen ser situaciones ya muy dramáticas y muy cerca del final de vida. Esto hace que, cuando esto es así, el impacto, la mejora en la calidad de vida, la mejora de costos que puede traer los cuidados paliativos no son explotados al máximo. E incluso que tanto compañeros como familias y ciudadanos nos vean un poco como los médicos o las enfermedades de la muerte, ¿no? No sé si eso pasa en su entorno, pero aquí en España sí que ha pasado o está pasando todavía. No sé si quieres comentar algo. Entonces, la idea que venimos a traerles ahora es un poquito comentarles este esquema que lo conocerán ustedes bien. Este esquema habla de las transiciones, de cuando un paciente empieza a ser paliativo, y es un tema muy controvertido, pero que un esquema visual nos puede ayudar, ¿no? Sabemos que hay un porcentaje de población sana, gracias a Dios, ustedes probablemente estén todos sanos, o quizá tengan algún problema de cronicidad no compleja, artrosis, quizá diabetes, quizá EPOC, asma, pero en ustedes el enfoque preventivo tiene mucho valor, el enfoque curativo también lo tiene, y el enfoque paliativo puede estar presente, pero en principio no tendría que tener mayor problema. La cosa es que cuando un enfermo avanza en su fase de enfermedad, en el cáncer, por ejemplo, empieza con una cronicidad no compleja, pues una neo de páncreas, una neo pulmonar bien localizada, que se empieza a hacer compleja, aparece en condiciones avanzadas, y luego llega un momento que es la situación terminal, ¿no? Cuando el paciente, digamos, está en esa fase en el que decimos que se está muriendo. Este momento es fácilmente identificable por ustedes, por los oncólogos, por los compañeros de atención primaria, por las familias. Y aquí es cuando les decíamos que es el momento en el que se nos suele avisar con mayor frecuencia, por desgracia, ¿no? Esta es Scott Murray lo llamó la segunda transición, y es un momento importante,
pero aquí digamos que lo que hace falta son cuidados paliativos intensivos en un periodo corto de tiempo, una semana, 15 días, en las que la atención paliativa ha de ser intensiva, casi diaria, y la muerte está muy cercana, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si retrocedemos un poquito esa fase, ¿no? Y vamos a la primera transición descrita por Scott Murray, que es esa fase en la que el tratamiento curativo empieza a tener menos valor, porque la quimioterapia, porque la radioterapia no han conseguido frenar ese cáncer, porque aparece una recidiva, pero la persona sigue haciendo actividades, sigue teniendo cierta funcionalidad, el enfoque preventivo ya tiene muy poco peso y el enfoque paliativo hay que ir aumentándolo poco a poco. ¿Cómo identificamos esto? Y es más, ¿quién tiene que trabajar en este área, ¿no? Porque aquí, en este enfoque paliativo e intensivo, profesionales formados, tanto de atención primaria como de cuidados paliativos, es una labor, digamos, corta en el tiempo, muy intensa, y la pueden llevar. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, sí, se escucha. ¿Seguimos? Ah, Sí, se vale, escucha. vale. Hemos oído una voz, no sabíamos qué pasaba. Entonces, decimos que en esa primera transición es cuando el pronóstico de vida es limitado, pero no está muriéndose activamente, aparecen necesidades de todo tipo, la mirada paliativa ha de ser progresiva, pero las decisiones ya no se toman en base a un marcador tumoral o en base al resultado de un escáner o de una resonancia, sino hay que tomar decisiones en base a valores y preferencias del paciente. Esta situación es muy compleja porque digamos que los esquemas del sueño que teníamos de la medicina basada en la evidencia, de los protocolos, desaparecen. Y tenemos que centrarnos en las necesidades de las personas. Y una cosa muy importante a mi juicio, que por eso es tan importante que hagan ustedes jornadas como las de hoy. Aquí un equipo solo es suficiente para que en una semana o 10 días atienda la situación final de una persona. Pero aquí el oncólogo tiene que contar con el paliativista tiene que contar con el oncólogo, ambos tienen que contar a lo mejor con el médico de digestivo, por supuesto con el médico de atención primaria, con el psicólogo. Aquí la atención interdisciplinar no es una opción, es una necesidad, ¿no? Y esto hace que nos coordinemos. Yo no sé en Perú, pero en España poner de acuerdo a dos médicos es complicado. Aquí porque Max y yo somos muy amigos de hace muchos años, pero sí que es cierto que a veces nos cuesta el compartir casos porque sentimos como que perdemos poder, ¿no? Y a veces decimos, no, el paciente o es tuyo o es mío. Pues no, cuando estamos en esta primera transición, el paciente nos necesita a todos en nuestra especialidad. Y eso hace que sea una situación muy, muy curiosa, muy interesante, pero difícil de llevar. Yo, un apunte sobre este esquema, este planteamiento. Me parece que esto explica el paciente paliativo, pero explica la vida en general, ¿no? Es decir, todos vamos pasando por el proceso de tener que hacer prevención, de tener pequeñas enfermedades que se van curando, pero de empezar a tener situaciones en las cuales ya no son curativas y las vamos a ir, digamos, nos van a ir acompañando durante toda la vida. Esto yo creo que también nos dificulta porque en nuestro pregrado nos han educado para atender la zona blanca. Nos han educado para atender ese enfoque curativo y cuando esa parte curativa, bueno, después ya nos explicaron que también teníamos que hacer prevención y los médicos de atención primaria estamos concienciados con eso y entonces hacemos un abordaje mucho más allá de la enfermedad, sino antes de, y hablamos de hábitos de vida, etc. Bien, sí, lo blanco y lo azul nos manejamos bien, pero cuando esa parte se va estrechando, empezamos a pensar que perdemos valor y que ya no tenemos nada que aportar. Y cuando estamos en ese punto de las condiciones avanzadas, la tentación muchas veces es, bueno, que un médico, sea el paliativista o un médico en el hospital, solucione, atienda, acompañe a ese paciente. Y nuestra vocación es para acompañar toda la vida, ¿no? Independientemente de que estemos con o sin la zona más de color lila, ¿no? Con ese
enfoque paliativo. Yo creo que este esquema, a mí me parece que es un esquema para pensar en cómo concebimos la medicina, cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Cómo concebimos la atención sanitaria en su conjunto. Y ahora les presentamos a Josefa. Josefa lleva con nosotros años también y nos gusta focalizar todo esto que estamos hablando en una persona como Josefa. Josefa puede tener 87 años, puede tener un poco de deterioro cognitivo, puede tener una neoplasia de útero diagnosticada hace poquito, hace unos meses, que se desestima tratamiento activo o específico por su deterioro cognitivo y por la edad, ¿no? Tiene varios ingresos por sangrado y por dolor y vive con su hija. Generalmente, desde la atención primaria, vamos a conocer a Josefa por unos problemas que nos va a contar que son generalmente problemas físicos, que es lo que la gente te cuenta, ¿no? Te puede contar dolor, insomnio, náuseas, cansancio. El cansancio es el síntoma, probablemente no, el síntoma más frecuente y que menos exploramos los profesionales porque, por desgracia, tenemos muy pocas respuestas para ese síntoma. Y en este caso, con los síntomas físicos, como decía Maxi, digamos que es la parte blanca del diagrama anterior, aquí somos muy buenos y como dice el doctor Bruera del MD Anderson, le vamos a echar a Josefa toda la farmacia que tenemos encima. Le vamos a hacer pruebas, radiologías, electros, le vamos a dar pastillas. Y quizá Josefa no va a mejorar. Y no va a mejorar porque hemos visto solo esos problemas físicos, pero ya Frank Ferris en el Hospice de California ya determinó que Josefa, además de unos problemas físicos, va a tener problemas en otras 7 áreas de su vida, ¿no? Va a tener problemas psicológicos, va a tener problemas sociales, espirituales, problemas prácticos, cuidado social de la vida, problemas de duelo, de pérdidas a veces anteriores al fallecimiento y de manejo de la enfermedad. A veces los propios sanitarios complicamos mucho la vida a personas como Josefa, ¿no? Porque solemos poner este ejemplo. Josefa a lo mejor es de un pueblito pequeño, aunque viva en una ciudad, un pueblito pequeño al que ya no sabe si volver porque le da mucha vergüenza que le vean pues que está toda hinchada, o que está muy pálida, o que no puede caminar, porque su marido a lo mejor se murió de una demencia y ella, que está perdiendo un poco la cabeza, se asusta pensando que le va a pasar lo mismo que a él, porque tiene una hija que le cuida mucho, pero que no puede dejar de trabajar para cuidarle en el pequeño piso que tienen juntas en el barrio de Vitoria, porque antes Josefa bajaba a un centro con otras personas mayores a jugar a las cartas, o aquí se juega a veces al bingo, no sé, allí en Perú, y es una forma de socializar y de estar con otras personas, pero le da vergüenza que le vean. Además, a veces confunde los números y las cartas, y entonces no quiere pasar ese pudor. Porque los nietos que antes le mejoraban, le daban ánimo, ahora le cansan mucho y casi prefiere que no la vean así. Porque antes iba a la iglesia y ahí le resolvían algunos de las dudas que tenía y los problemas, y ahora les surgen cuestiones que nadie le responde. Entonces, esa es Josefa. La cuestión es que Josefa, tal y como la presentábamos en la primera diapositiva, es una mujer que tiene un problema de salud y que, pintada así, parece que Josefa solo es eso. Solo es su neoplasia, solo es... Esa es la situación de Josefa en este momento. Pero Josefa tiene una historia previa, de la cual muchas veces el médico de familia ha sido testigo de ese proceso, ¿no? La longitudinalidad, el tiempo que hemos ido acompañando a Josefa, sea más o menos, dependiendo del tiempo en el que llevemos trabajando allí, nos hace, bueno, haber acompañado y haber conocido mucho más allá de Josefa que su diagnóstico de cáncer, ¿no? Luego, en el momento del diagnóstico de cáncer, el papel del médico, de la enfermera de atención primaria, de los profesionales que hemos estado con Josefa hasta ese momento, es fundamental, porque somos testigos, hemos acompañado hasta ese momento y podemos aportar también mucha de nuestro conocimiento, de nuestra ciencia, en el proceso de Josefa de aquí en adelante. Josefa es todo esto y mucho más que no conocemos. Y atenderle a Josefa solo desde las pastillas o desde las pruebas diagnósticas
pues lleva a fracasar. Porque, como dice Eric Kassel, los cuerpos duelen, pero son las personas las que sufren. Y en ese sentido, la persona es todo lo que hemos visto, no solo la neoplasia de endometrio con sus sangrados o con su progresión inguinal. Y curiosamente, los médicos especialistas en medicina de familia solemos decir, como ven aquí en este eslogan, que somos especialistas en personas. Y por eso creemos que tiene tanto papel en la atención también en la fase final de la vida. Lo que hablábamos, ¿no? Esa atención integral, esa atención que supera al propio diagnóstico, que supera al órgano, que supera el momento, ¿no? Y que tiene que ver con la persona en su conjunto, con su familia, con las relaciones que mantiene, con su propia historia de vida. Vale, ahora vamos a explicar un poquito. ¿Nos quieren hacer alguna pregunta o algo ahora? ¿O esperamos al final todas juntas? Seguimos, queda ya muy poquito y seguimos y luego nos hacen todas las preguntas juntas. Queríamos explicarles cómo trabajamos esto en nuestra zona, ¿no? Esta es una foto aprovechando que la compañera residente tenía el papel puesto en la cara para que no se viese el paciente. Esto es un paño porque le íbamos a hacer una... ¿Perdón? ¿Sí? No, debe ser algún ruido de... Nada. Vamos a hacer una paracentesis, entonces le estamos explicando al señor. Y bueno, en concreto, mi trabajo consiste en acompañar a los equipos de atención primaria para tratar a estos pacientes en su domicilio, ¿no? Lo hacemos con este esquema que vamos a intentar explicarles. Digamos que cuando la complejidad es baja... Sí, en los primeros momentos, después del diagnóstico, por supuesto estamos en un momento de complejidad baja donde, bueno, no existen muchas complicaciones, donde Josefa o donde el paciente que sea puede seguir manteniendo su nivel de independencia, su vida más o menos, aunque siempre condicionada por su diagnóstico, ¿no? En ese momento de complejidad baja, la prioridad es un espacio de trabajo para los equipos de atención primaria, que nos encargamos fundamentalmente de detectar situaciones, de evaluar, de atender los diferentes problemas que van surgiendo. En ese primer momento sí que es bueno que, como estamos preveyendo que las cosas probablemente no van a ir bien, ya iniciemos un primer contacto con el equipo de cuidados paliativos. En ese sentido, el equipo de cuidados paliativos intentamos que conozca al propio paciente, a ser posible que conozca al paciente en su espacio habitual, en su domicilio, en su lugar, con la idea de poder hacer un plan inicial de la situación, ¿no? Sacar, digamos, una foto y a partir de esa foto poder hacer un pequeño plan, ¿no? Analgesia si precisa, tratamiento sintomático, evaluar un poco los apoyos, evaluar qué va a pasar en el futuro o cómo quiere el paciente y la familia que puede imaginar que pueden ocurrir las cosas. Es momento de, con calma, con tiempo, poder hablar de todo eso antes de que las cosas se pongan peor, antes de que la complejidad vaya subiendo, como vemos ahí en el propio esquema, en el propio triángulo, hacia esa complejidad intermedia que ya precisa un espacio de atención compartida. La primera valoración que hacemos al paciente y a su familia, intentamos siempre que sea conjunta, el equipo de atención primaria con el equipo de cuidados paliativos. Y muchas veces la familia te dice, pero ya podemos desplazarnos a donde sea, porque puedo llevar a mi madre, puedo llevar a Josefa en el coche y sacarla con una silla, pero preferimos verla en casa, porque también verla en casa, sin juzgar, pero nos va a permitir intuir o conocer cómo van a ser los cuidados en esa casa, cómo se va a poder desarrollar el futuro, que ojalá sea lejano, pero que ya se adivina, para poder optimizar los recursos cuando las cosas se hagan más complejas, como dice Maxi, ¿no? Cuando ya la complejidad aparece de una forma intermedia, hay algunos índices de complejidad que manejamos, ya necesitamos una atención intermedia, ¿no? Compartida, en la cual
pues algunas veces ir al equipo de atención primaria, otras veces nosotros, siempre comunicándonos lo que hacemos, pero optimizando los recursos de forma que el paciente tenga una atención continuada y también continua. O sea, que no vaya yo a quitar la morfina que ha puesto otro compañero y el otro compañero ponga el fentanilo que ha quitado el anterior. Entonces, siempre compartiendo y contándonos lo que hacemos. Tenemos un instrumento muy útil en nuestro caso, que es la historia clínica electrónica, que todos escribimos en la misma historia de Josefa. Durante los momentos de complejidad baja, seguramente es pertinente que el paciente sea el que solicite la ayuda y en el que los profesionales, la enfermera, el médico, muchas veces en estos casos, desde mi experiencia, suele ser la enfermera la que suele hacer una llamada de teléfono periódicamente, la que suele estar en contacto, para mantener un contacto. Pero el paciente está desarrollando sus cosas, atendiendo sus cuestiones. Digamos que no es momento de que los profesionales sanitarios estemos muy estrictamente ahí. Cuando la complejidad pasa de nivel y se hace intermedia, entonces sí que conviene que muchas veces establezcamos momentos para poder acudir al domicilio de manera programada y periódica. Adelantarnos a una necesidad, no esperar al último momento. Eso nos ayuda mucho a los profesionales a organizar nuestro propio trabajo, porque si no, habitualmente las cosas se complican el día que resulta que tienes la consulta más complicada y las cosas están más revueltas en el centro de salud. Y ese día tienes que dejar todo para ir corriendo a atender una situación que, bueno, que ha llegado a un punto en el que igual no es lo más adecuado, ¿no? Poder hacer una serie de visitas programadas es fundamental. En esas visitas programadas muchas veces se plantean problemas que yo no soy capaz de responder solo y que muchas veces las puedo solucionar con una llamada telefónica. Que se entiende y que se acepta muy bien por parte de los pacientes. Voy a llamarle al doctor que estuvo contigo aquel día, recuérdalo, para que nos ayude con esto, que yo tengo algunas dudas y que vamos a intentar solucionar lo mejor para ti. Y en ese caso yo hablo con Alberto y hablamos de dosis, hablamos de nuevos fármacos, hablamos de ajustes de cuestiones. Si la situación se complejiza tanto que con una llamada telefónica no es suficiente, entonces programamos una atención conjunta y de nuevo volvemos al domicilio y volvemos a reevaluar la situación, ¿no? Hasta el punto de que si la situación es tan compleja que no se puede manejar en el espacio donde estamos, en el domicilio, pues en ese caso la ayuda es tan importante que no hacemos que el paciente no tenga que pasar otra vez, por lo menos desde nuestra experiencia muchas veces es así y no es lo más deseable, por el servicio de urgencias, donde se le vuelven a hacer pruebas, donde se le vuelve a preguntar sobre todo, sino que si lo que necesita es un ámbito hospitalario durante unos días o qué sé yo, durante cuánto tiempo, se le puede facilitar directamente desde el servicio de paliativos sin tener que pasar por todo ese proceso. Y una cosa interesante de este esquema es que es un esquema dinámico. Como veis, las flechas van para arriba y para abajo, porque Josefa hoy puede entrar en delirium porque ha tenido una complicación con un fármaco. Eso puede superar el equipo de atención primaria, podemos aparecer nosotros y una vez resuelto el delirium, hidratando, rotando opioide o lo que sea, podemos volver otra vez a una complejidad intermedia o baja. Entonces, no es cuestión de escalones en los que cuando ya ha pasado a este escalón tú te lo quedas, sino que son situaciones. Siempre es la necesidad la que nos tiene que orientar en el recurso, no el diagnóstico o el pronóstico, ¿no? Y de hecho, en otro esquema también, son las necesidades las que nos hablan de dónde puede estar Josefa, ¿no? Cuando hablo de necesidades clínicas, hablo de necesidades de que haya un médico o una enfermera 24 horas ahí. Cuando esas necesidades son bajas y las necesidades sociales están cubiertas, o sea, son bajas también porque tiene familia, cuidadores, digamos que estamos en la parte baja y a la izquierda de la gráfica, entonces el domicilio puede ser el sitio mejor y ahí atención primaria es la que es responsable de esto. Sí que es cierto que si se dan situaciones clínicas muy estables, pero no hay familia o no hay posibilidad de atender en casa, hay que buscar una residencia. Y conforme las necesidades clínicas van subiendo, pues
probablemente hace falta más hospital de agudos o hospital o equipos de soporte más específicos, y sobre todo cuando la atención a domicilio no es posible porque no hay un cuidador o no hay un soporte en la familia o el hogar no reúne las condiciones suficientes, entonces ya tenemos que ir a un hospital, ¿no? Digamos que esto es un circuito también con líneas discontinuas porque evidentemente todo puede ser intercambiable. O sea, puede que hoy esté en la unidad hospitalaria porque la mujer Josefa estaba sola, pero si vuelve su hija a casa y tal, pues podemos volver para atrás o lo que sea, ¿no? Por eso hay que estar tan encima y por eso es tan importante la determinación, la valoración que van a hablar ustedes ahora de las necesidades, porque eso va mucho más allá del diagnóstico. Y veo que es un poquito tarde, es o menos cuarto ya. En cuanto al tema de la sostenibilidad, porque como decíamos, tenemos que intentar hacer esto de forma sostenible, simplemente les dejo ahí un enlace, estos dos artículos también si quieren se los podemos mandar, pero sabemos que los cuidados paliativos reducen el gasto evitable y la utilización de los servicios que no son necesarios para Josefa en ese momento, ¿no? En pacientes ingresados baja mucho el costo día y baja mucho el porcentaje de reingresos cuando están en alta. Cuando el paciente está dado de alta, bajan mucho los ingresos y las visitas a urgencias. Cuando está en centros de expertas enfermeras, baja mucho la derivación a hospital y a urgencias. Total, cuando son programas basados en la atención en el hogar, baja mucho el costo. Siempre solemos decir que los cuidados paliativos no son baratos porque necesitan la inversión en estructura, en programas, en profesionales, pero ahorran muchísimo dinero al sistema. Fijaros qué porcentajes, ¿no? Ahí tenéis el enlace de la web y estos dos artículos, porque se puede conseguir que toda la inversión que el sistema sanitario haga en estos equipos de paliativos revierta, vuelva a alimentar el sistema para poder ofertar mejores tratamientos, mejores estructuras sanitarias, mejores equipos. O sea que es una inversión en salud. En definitiva, esto es un aspecto importante porque nuestro compromiso es con los pacientes y ofrecer las mejores condiciones posibles. Pero también es cierto que nuestro sistema sanitario debe hacerse sostenible y para eso nuestros gestores nos van a pedir también eficiencia económica. Aquí están un poco los resultados de que esto tiene también valor para todo el conjunto del sistema. Y hasta ahora hemos hablado de Josefa, hemos hablado de su vida, de sus características vitales, de lo que puede ahorrar al sistema, de cómo lo atendemos, cómo nos coordinamos. Pero al final lo que somos profesionales que nos enfrentamos con esto, ¿no? Con el sufrimiento. Tanto en atención primaria como en cuidados paliativos, al final del camino está ese dolor que ya no es corporal, sino que es de la persona y que es la separación y la pérdida, ¿no? ¿Cómo afrontamos esto, ¿no? Estas fotos están cedidas por Eduardo Bruera. Esta mujer refleja en su rostro todo el sufrimiento que puede tener, el juguete que tiene a su lado, su juventud, su delgadez, nos dan pistas un poco o intuimos por dónde puede ir ese sufrimiento. Y paliar ese sufrimiento, aliviar ese sufrimiento un día, una semana, una hora, un minuto, esa es nuestra vocación y a eso estamos llamados, ¿no? Desde atención primaria, desde oncología y desde cuidados paliativos. ¿Cómo hacemos eso? Pues otra vez Eduardo Bruera nos pone este esquema, ¿no? Los esquemas lo sujetan todo, pero sí que es cierto que Josefa nos va a venir con problemas urgentes y solo en la medida que seamos capaces de resolver esos problemas urgentes van a aparecer los problemas importantes. Sería presuntuoso y probablemente iatrogénico el intentar hablar de dignidad,
de significado, de bienestar, cuando tienes a Josefa con mucho dolor o sin dormir o vomitando, pero cuando somos capaces, con la preparación que están recibiendo ustedes, con la formación, con el estudio personal, con el trabajo en equipo, de ir resolviendo esos problemas rojos, del dolor, la disnea, la náusea, el delirium, naranjas, el estreñimiento, la ansiedad, la depresión, verdes, van a ir apareciendo esos importantes que hablan del sentimiento y del sufrimiento de las personas, ¿no? Terminar solamente, porque bueno, ya estamos en tiempo, ¿no?, según nos dicen, con esta imagen. El doctor Juan Gervas es un excelente, además de amigo, doctor de atención primaria, ya jubilado, que nos sigue aportando mucha ciencia y que nos dice que los pacientes requieren ciencia, sin ninguna duda. También necesitan conciencia, que le pongamos conciencia a lo que estamos haciendo, humanidad y el contexto de cortesía, empatía, piedad y ternura, ¿no? Desde ahí es lo que nos tiene que mover, y eso nos tiene que mover a ser capaces de trabajar de manera conjunta con estos pacientes. Y hemos acabado. Muchas gracias por atendernos. Y ahora sí, ahora cualquier pregunta que nos quieran hacer. Sí, doctor, le agradecemos, doctores, les agradecemos mucho. Sí, les agradecemos mucho la presentación. No sé si habrá alguna pregunta, pero de todas maneras igual podemos pasarle el contacto del doctor, de ustedes, para que puedan hacerles alguna pregunta individual. Ya. Perfecto. ¿Aló? Buenas Sí. tardes. ¿Qué tal, Maxi, Buenas tardes. doctor? ¿Cómo es? Yo quería, bueno, primero felicitarlos por la ponencia compartida. Quería hacer un comentario y una pregunta a ustedes. La atención del equipo de primer nivel, por ejemplo, además de aprender el manejo de opioides, ¿qué tipo de procedimientos ustedes creen que el equipo debe manejar en el domicilio de los pacientes que están en cuidados paliativos? ¿Cuáles son los procedimientos que habitualmente el equipo ofrece a este paciente que está en cuidado paliativo? Y muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Bueno, no sé si hay algún procedimiento especial, ¿no? Es decir, nosotros hacemos una atención como cualquier paciente, muchas veces con nuestro fonendo, con nuestras manos, con nuestra capacidad de comunicación con el paciente y con la familia, con nuestro arsenal terapéutico y poco más. Yo creo que procedimientos no hay muchos más, ¿no? Bueno, alguna vez puede necesitarse alguna cosa más específica. Yo que sí, hay que hacer una paracentesis. Podemos hacerlo nosotros, habitualmente lo hacemos de manera conjunta. No sé si hay algún... Yo si tuviese que dar un plan de formación para compañeros de atención primaria, me centraría mucho en la identificación, la valoración, lo que van a hablar ustedes ahora, la comunicación, cómo implementar esperanza cuando probablemente desde muchos ámbitos estén oyendo ya no se puede hacer nada, ya no se puede hacer nada, ya no se puede hacer nada. Cómo inocular esperanza. Y luego, como procedimiento más específico de cuidados paliativos, que tiene mucho valor en el domicilio, la vía subcutánea. Entonces, valoración y control de síntomas, comunicación y vía subcutánea. Yo creo que esas serían las más... Gobierno del Perú. El Perú primero.